Hola, Bienvenidos, amigas en sangre. el podcast en el que el general y Vico sí se sientan a contarle crímenes de la vida real. ¿Cómo? No, somos Fulvia y Magali. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio, nuestro episodio número 3. Muy contentas de tenerlos aquí. Aquí todos en sintonía, espero que estén disfrutando de nuestros episodios. Recuerden, por favor, enviarnos alguna historia que tengan, que quieran compartir. Pueden enviarlas a amigasensangre@gmail.com. También tenemos la cuenta de Facebook, Amigas en Sangre Podcast Fan, donde pueden sintonizarse con nosotras. Bueno, ¿qué más, Magali? Cuéntame, ¿qué pasó con el oso? El oso. Déjenme contarles que los vecinos de mi casa nos dijeron hace unas semanas atrás que ellos habían visto un coyote. Y nosotros pensábamos, qué coyote ni qué cosa. Pero un mes después nos contaron que vieron un oso. Y yo le conté a Fulvia que yo pensaba que los vecinos querían que nosotros nos mudáramos porque tantos animales salvajes por ahí. Pero Tan cerca uno del otro, pero a un par de días después de que ella me dijo eso, yo buscando en Facebook, no me acuerdo qué fue, veo que había en nuestra área un oso suelto. Y yo rápidamente le escribo y le mando foto a Magali y le digo, mira, ve, no era mentira de tus vecinos, el oso sí existe y anda por acá y asá y asá. ¿Verdad? andaba el oso de verdad Sí, por ahí. suelto. Pero ya no se ha visto en los últimos días. No se ha visto más, esperemos que ya está de vuelta donde debe estar. ¿Y Lejos de la civilización. qué más nos cuentas, Fulvia? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo? Bueno, todo bien. Acabaditos de pasar Halloween. Sí. Muy chévere. Pasamos bonito esta vuelta. La niña tuvo muchas actividades en la escuelita. Ujú. Nos vimos con ustedes también Sí. en la escuelita de tu niño. Y luego el trick or treat, de verdad que fue especial y ella tuvo el disfraz de sus sueños y bueno, todo bonito. Sí, una cosa que les quería contar, que no te había contado porque Sí. la estaba guardando para contártela. Una cosa bien importante cuando se trata de Halloween, quería que yo tengo el permiso de mi hija para contar esta historia. Acá en Pensilvania celebran el Halloween el viernes antes de Halloween para que así los niños puedan ir y recoger sus dulces sin tener que preocuparse al otro día para ir a la escuela. Mi hija el sábado fue a una fiesta con sus amistades. Ella había planeado quedarse en casa de una amiga y yo le dije que sí, la dejé ir, pero que entre medio de la noche yo estaba trabajando ese día y ella, cuando ya había llegado aquí, me envía un mensaje diciéndome que ella venía para atrás para la casa. A mí me extrañó porque mi hija no es de cambiar. Si ella se va a quedar en la casa de alguien, No a ella cambia le planes encanta. a último minuto. Le encanta estar en la calle, Sí. eso ella siempre se iba a quedar. Me extrañó, pero no le pregunté nada más. Me dice, cuando llegue a la casa, me voy a ir directamente a mi cuarto, estoy cansada. Y le dije, pues eso te hace ver como sospechosa. Y cuando llega aquí, yo estaba sentada con la computadora y le digo, enchúfame esto en la sala, solo para verla. Lo enchufó y se fue arriba. El lunes me envió un mensaje de la escuela diciéndome que ella no me había dicho nada, pero la razón por la que ella cambió los planes de quedarse en la casa de su amiga fue porque fueron a casa de otra amiga. Ella sí me había dicho que ellos iban a ir a casa de otra amiga, no con la que se iba a quedar al principio. Y en la casa de la amiga se pusieron a fumar cosas. Y ella hacía tiempo que no fumaba. Dice que se sintió mal y fue y se acostó en el cuarto. En el cuarto dice que ella sintió que no podía moverse, pero que alguien entró, un muchacho o un hombre, entró detrás de ella y cerró la puerta del cuarto. Dice que se sentó a los pies de ella y comenzó a tocarla. Y ella dice que sacó las fuerzas de donde no las tenía y se fue del cuarto. Para pararse. Y él se fue del cuarto y le dijo al amigo que la trajera para acá. Cuando ella me contó, yo estaba, porque no me lo dijo en persona, me mandó un texto y yo, mientras leía, quería ponerme más histérica. Sí. Y le preguntaba, ¿pero te hizo algo? ¿Te tocó? ¿Te pasó algo más? Y me dice, Pobrecita, no, qué estoy segura que no susto. pasó nada más, pero me siento bien sucia. Pobrecita, tiene que ser. Pero ella fue al terapeuta de la escuela.
el terapeuta me llamó a mí y yo le digo, pero ¿y los papás de ella? Tú me dijiste que los papás iban a estar en la casa. Y ella me dijo, sí, ellos estaban ahí, pero era una invitación abierta, que todo el que quisiera venir, ir a esa fiesta, podía ir sin ningún problema. O sea, que no era un conocido. O ella no tiene idea de quién era No el sabe quién muchacho. fue. Qué miedo. No llegó a ver porque todos estaban disfrazados. Y me dice que todos estaban brincando en la sala, que el techo estaba comenzando a caerse. Yo digo, ¿y los papás? ¿Cómo una persona? Yo le dije, tú sabrás que no vas a volver a ir a una fiesta. No. Pero sabes que la traumatizó bastante. Y pues ella sale con una muchacha, se sintió hasta peor porque ahora es un hombre que la tocó, no sabe quién fue, se siente sucia. Yo le digo, no es tu culpa. No, pobrecita. Pero esta es la razón por la que yo sé que no le estoy echando la culpa a ella de que es porque fumaste ni nada de eso, pero tú tienes que cuidarte a ti misma. Y todos tenemos que cuidarnos para que no nos pase algo así, porque gracias a Dios que no pasó a mayores, no pasaron Gracias a peores Dios. cosas. Algo terrible hubiese. Y yo le dije, me lo tienes que decir inmediatamente, no puedes esperar. Tienes que decírmelo. Pero mira, la forma en que ella reaccionó, yo creo, Magali, que eso fue un escarmiento bien fuerte. Sí, Y ya va a pensar mejor antes de tomar decisiones de ese tipo yo creo y también. atreverse. El mismo terapeuta me Pobrecita. dijo que sí le afectó bastante. Mira. Pero ya ha estado más tranquila. Gracias a Dios, mi En lo gente. De suyo. verdad que es importante cuidarse mucho. Yo siento que aparte, como ya lo hemos dicho varias veces, estos casos que nosotros presentamos nos enseñan a estar pendiente de cualquier cosa, cómo reaccionar en un momento dado, ¿no? Así que es parte de todo. Por favor, cuídense mucho, física, mentalmente también. Cuiden mucho su mente. Quería también decirle que Cuéntame. hay que enseñarle a las niñas Sí. que cuando ustedes andan con sus amigas, cuídense la una a la otra, porque no se puede dejar a esa amiga que está atrás, puede amanecer muerta al otro día o le puede pasar algo, cosas que se pueden prevenir. Es que siempre, por lo general, yo he escuchado que es buena idea. Bueno, yo no tuve la oportunidad de vivir aquí, como quien dice, en un campus de universidad, porque yo estudié en Panamá. Pero siempre he escuchado que es una buena idea tener una persona designada, no solo por manejar, sino por ejemplo, cuando solo un grupo de amigos van a una Ujú. fiesta, una persona designada que no tome esa noche y que se encargue de ver y verificar, ¿no? Porque son fiestas de jóvenes y es inevitable, estas cosas se dan, fumada, marihuana y, bueno, por lo menos tratar dentro de lo posible ser lo más seguro, ¿no? Para ellos, que el ambiente sea lo más seguro. Quiero dar una advertencia a todos porque la historia tiene bastantes detalles fuertes, así que cuiden su salud mental si van a escuchar esta historia porque es un poco fuerte. Y vamos a comenzar Bueno. con nuestras historias de hoy y le toca a mi amiga Fulvia. Sí, hoy, bueno, vamos a estar hablando sobre una historia bien impresionante en lo personal. Nunca había escuchado este caso tampoco. Es que es impactante la cantidad de cosas, ¿no? De asesinos en serie, de casos criminales alrededor del mundo. Este específicamente dio lugar en la India. Era un niño de 7 años Oh, wow. llamado Amarjit Sada y es conocido como el asesino en serie de 7 años de la India. 7 añitos. En el año 2007, India tuvo el récord por ser el país con el asesino en serie más joven de la historia. Amarjit Sada tenía tan solo 7 años cuando cometió 3 brutales asesinatos entre los años 2006 y 2007. Amarjit Sada nació en 1998 en Begusarai, distrito de Bihar. Más adelante, su familia se mudaría a la aldea de Mushahari, en Bihar. Este niño creció en una familia muy humilde, constantemente pedía a su madre juguetes, pero ésta le respondía que ellos eran muy pobres y que no tenían dinero para comprar juguetes para estos gastos. El niño no tomaba muy bien estas respuestas por parte de su madre, se ponía agresivo, la empujaba, tomaba actitudes y comportamientos agresivos, valga la redundancia. Era un niño muy temperamental. Otros relatos cuentan que Amarjit era abusado de pequeño. Lo cierto es que era un niño solitario y no tenía muchas amistades. Vamos a ver cómo nace el monstruo. Sus padres comenzaron a notar que se había vuelto más callado y que continuamente se sentaba en un lugar mirando a la nada. Hablaba menos y prefería estar a solas. Una tía de Amarjit
fue de visita un día a casa de la familia Sada. Estuvo conversando con su hermana Parul. Parul era la mamá de Amarjit. Estuvieron conversando sobre problemas económicos y de que ellos no podían alimentar a tanta gente en su familia. Por eso se vieron forzados a buscar trabajo por un mes. Ella y su esposo en otra ciudad. Por esta situación, Mina no iba a poder hacerse cargo de su hijo de 6 meses y le pidió a Parul, la mamá de Amarjit, que por favor le hiciera el favor de cuidar durante ese tiempo que ella estaría fuera y que ella iba a enviar dinero para cubrir los gastos de alimentación de su hijo. Su hermana no estaba muy segura, pero eventualmente accedió a cuidar del niño durante el tiempo que su hermana le solicitó para irse a trabajar a otra ciudad. Todo transcurría normal en el hogar hasta que un día la madre de Amarjit tuvo que salir al mercado y dejó a este con el niño a su cargo. Inmediatamente Amarjit comenzó a lastimar al niño y se regocijaba, disfrutaba de esto, de causarle dolor. Su primo comenzó a llorar y el llanto se hizo aún más fuerte cuando Amarjit le jaló las orejas. Amarjit no toleraba el llanto y procedió a ahorcarlo hasta matarlo. Luego de esto fue en busca de un ladrillo y golpeó su cabeza haciéndola pedazos. Luego de esto enterró el cuerpo del niño en un bosque cercano. Y este fue el primer asesinato de este niño con tan solo 7 años de edad. Wow. Al regresar su madre del mercado y preguntarle por su primo, Amarjit, sonriente, la llevó al lugar donde lo había enterrado. Más tarde, al llegar su padre del trabajo, este niño le dijo que había aplastado la cabeza de su primo con un ladrillo. Balaram, su padre, vio con horror el monstruo en que su hijo se había convertido. Por su lado, su madre, Parul, no podía llegar a entender cómo un niño de 7 años podía matar a un bebé inocente y estar tan tranquilo. Pasado el mes, regresa la madre del bebé, Mina. Quedó devastada, obviamente, con la noticia de que su hijo había fallecido. ¿No le habían dicho nada? No, Oh, esperaron que regresara. wow. Ahora verás. Bueno, ahora escucharás. Parul, la madre de Amarjit, mintió y le dijo que todo había sido un accidente. Su padre, por su parte, le pidió a Mina que no fuera a la policía. El niño de 7 años, el asesino, miraba todo este drama que se desarrollaba y se gozaba del sufrimiento de su tía. Esta posición que tomaron sus padres de tratar de encubrir el horrible acto de su hijo dio a este la idea de que podía cometer estos horribles asesinatos sin sufrir consecuencias y posiblemente dieron a este la falsa idea de que podía seguir con estos actos. Pasado un año del primer asesinato, Parul dio a luz a una niña, o sea, la hermanita menor de Amarjit. Amarjit no tenía conexión de ningún tipo con su hermanita y a veces podía pasar horas mirando a la recién nacida sin ningún tipo de emoción. ¡Qué miedo! Sí. Una tarde su madre decidió tomar una siesta y le pidió a Amarjit que cuidara de su hermanita, mientras ella descansaba. Lastimosamente, Parul se dio cuenta muy tarde de que había cometido un grave error al pedirle a su hijo que cuidara de su hermanita. Para cuando ésta había despertado de su siesta, Amarjit ya había asesinado a su hermanita. Sus padres histéricos le preguntaron por qué había matado a su hermana y este solamente dijo sí y sonrió como un demonio. Los padres de Amarjit fallaron en no entregarlo a las autoridades después de estos asesinatos. Ellos seguían protegiendo a su hijo, cometiendo un grave error. Amarjit simplemente estaba en negación y preguntaba qué mal había hecho en matar a su hermanita. Este simplemente no tenía ningún tipo de remordimiento ni cargo de conciencia por los crímenes que había cometido. Para este tiempo, ya toda la aldea donde vivía lo miraba con terror y evitaban todo tipo de interacción con sus padres. El niño no tardaría mucho en cometer su tercer asesinato. Y era más que lógico, ¿no?, que el lugar donde él vivía, la gente, los lugareños, lo apartaran, porque ya sabían todo lo que había pasado y también sabían que la familia lo estaba protegiendo. O sea, era un peligro. Un día, caminando por la aldea donde vivía, pasó por una escuela primaria del lugar y se percató de que había un bebé dentro de un coche debajo de un árbol. Imagina, son estas aldeas
sumamente humildes, pobres, que la gente hace este tipo de cosas, porque tú escuchas esto y tú dices, ¿quién hace esto? Pero en estas... Aunque a veces uno simplemente deja al niño en una esquinita un momentito en lo que uno va a hacer algo y puede pasar cualquier cosa. Sí, pero hoy en día, No, hoy por ejemplo, día en un no. país en un país como el nuestro, Hay que hacer ese tener. tipo de cosas, no. Yo creo que son esos comportamientos de gente de estos lugares que son así como descuidados, vamos a decir, porque esto es un descuido muy grande. Sí, yo te cuento. Su madre había dejado a la bebé debajo del árbol porque necesitaba hacer unas diligencias Oh, y le no. pareció que era un lugar seguro. Sí, no era un Ah, no. momentito. Ella dejó a la bebé para irse a hacer mandados. Sí, esto no fue de... No. Entonces No, está muy mal, está muy mal. sí. La madre de la criatura regresó después de unas horas en busca de su hija de 6 meses. Horas. Horas. Sí. Wow. ¿Te das cuenta? Por eso digo, es Qué ignorancia, animal. es una mezcla de ignorancia de muchas cosas que... Una cultura muy, muy diferente, No, vamos a decir. yo pensaba que lo había dejado un minutito, lo que hacía algo, pero no por No, horas. No, no, ¿cómo va a perdón, es ser? que no ¿Cómo te nace? terminé de contar lo que venía para que entendieras lo que estaba pasando. Bueno, cuando regresó, se encontró que la niña había desaparecido. Y una vez se percató de la desaparición, ella pidió desesperadamente ayuda a las personas del área y todos entonces se reunieron para llevar a cabo la búsqueda de la bebé. Y parece que algún lugareño finalmente recordó que había visto a Margit cargando a la bebé. Luego de esto entonces, ellos encontraron al niño, a Margit, y lo llevaron ante las autoridades. Y fue ahí donde este relató su asesinato en detalle. Dice que había llevado a la bebé a un bosque cercano de la escuela y aplastó la cara de la bebé con una roca, lo que le causó la muerte instantánea a la criatura. Luego de esto la enterró y abandonó el cuerpo. Wow. Finalmente fue llevado ante las autoridades porque la tercera víctima no pertenecía a su familia. Su familia anuente de sus terribles actos lo encubrió todo este tiempo. O sea que gracias a Dios, vamos a decir, en este caso ya se acabó con esto porque la familia hubiese seguido encubriendo al niño mientras estuviese dentro de la familia, En ¿no? el núcleo familiar. Correcto, en el núcleo familiar. En las investigaciones de estos asesinatos se pudo determinar que el modus operandi de este niño era llevar a los infantes a campos desolados y golpearlos con ladrillos hasta que morían. O sea, hay unas versiones de que primero ahorcaba y luego golpeaba ya los cadáveres, pero hay otras que dicen que él los llevaba a campos desolados y los mataba a punta de golpe. Entonces, hay esa discrepancia ahí. Independientemente de la forma, espantoso, impensable. Pero bueno, dice que luego de esto cubría los cuerpos con hojas secas y hierba y los abandonaba. Psiquiatras que evaluaron al niño determinaron que éste sufría de un desbalance químico en su cerebro que le hacía sentir gratificación al infringir dolor a otros. Lo describieron como un sádico, no tenía sentido del bien ni del mal. Le gustaba atacar a niños más pequeños que él, indefensos, precisamente porque no podían oponerle resistencia. Ya contando con 8 años, fue encontrado culpable de asesinato y fue detenido en un hogar hasta cumplir sus 18 años, porque claro, como era menor de edad, Sí. era un hogar, no una cárcel. Durante su estadía en el hogar para jóvenes, recibió asistencia psiquiátrica y fue medicado, pero no se pudo determinar si esto en efecto ayudó en algún grado a Margit. Luego de su liberación en el 2016, a los 18 años, se perdió rastro de él, pero donde sea que se encuentre, este vive bajo una nueva identidad. Solamente queda la esperanza a la sociedad de que este chico haya sido realmente rehabilitado. Te cuento un poquito de que en la India los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos. Son enviados a centros de cuidado infantil. Y la sentencia máxima para un menor de edad en la India es de 3 años. Esta pena se aplica tanto a delitos graves como leves. Y según la Ley de Justicia Juvenil de 2015, los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan delitos graves pueden ser juzgados como adultos. Así que sí, esta es la historia de este niño. Las referencias puedes sacarlas de The Crime Wire de Ravi Rajan.
Anirban Bhattacharya, estos nombres, Dios mío, perdóname por no pronunciarlos correctamente, y The Most Notorious Serial Killers in India, un artículo escrito por Nishka Kamath. Wow, está bien feo eso. Muy feo. ¿Qué se habrá hecho, verdad? No se sabe, bajo una nueva identidad, pero hay que ver también ¿Cómo esté? Si está haciendo más daño. Sí. Ay, Dios. Ujú, Qué horrible. sí. Y matar a bebecito. No. Ay, qué feo. Impensable, pero hay de todo. Bueno, entonces la historia que yo les traigo hoy, yo conseguí información de un documental de HBO que lo tienen en Amazon Prime, lo tienen también. Se llama Man vs. Ford, jerseyhistory.org. Utilicé New Jersey Turnpike Widening.org y fightcancer.org. En marzo del 2005, la comunidad de una tribu de indios americanos que residen en Upper Ringwood, New Jersey, contactan la firma de abogados Cochran para ver si ellos tenían pruebas contundentes para entablar una demanda en contra de la compañía automotriz Ford. Esta es la historia detrás de esta demanda. En 1955, la compañía automotriz de Ford construye en Mahwah, New Jersey, la planta más gigantesca de la historia de los Estados Unidos. En esta planta pintaban los carros, traían diferentes piezas de carros, tenían cobre y todo lo que sea que se requiere para construir un carro. Cuando esta planta abrió, Henry Ford es citado diciendo: esta planta servirá de sustento constructivo en la vida de todos los americanos. En 1964, Ford hace la compra de unas minas de hierro que habían sido abandonadas en los años 60 en Upper Ringwood, Nueva Jersey. Estas minas le habían pertenecido a la familia Hewitt por generaciones. Estas propiedades incluían por lo menos 900 acres de tierra. Pero también estas tierras eran el patio de la tribu indígena Ramapo Lenape. Entre los años 1967 y 1971, Ford utiliza estas tierras para descartar un cóctel tóxico que incluía PCBs, lodos de pintura, refrigerante, arsénico y plomo, los cuales combinados crean el químico dioxina, el químico más destructivo para el ser humano. El doctor que acompaña a los abogados en el caso, de nombre Dr. Dahlgren, explica que la dioxina es extremadamente peligrosa. Las personas se enferman en partes por billones. En estas tierras, los niños indígenas crecieron nadando en las quebradas, en los lagos del área, corrían por los montes, jugando, y ellos veían una belleza de colores que las agarraban y hacían pastelitos de lodo y se los comían. Y ellos dicen que olían y sabían ricos. Lo que los niños indígenas estaban comiendo eran los químicos que Ford había descartado en el área. Los niños comienzan inmediatamente a sangrar por la nariz y la boca. Les salen ampollas en el cuerpo, erupciones, padecen de dolores de cabeza y comienzan a enfermarse. De tan solo ser rosados nada más por los químicos, cuando llegaban a su casa ya se les estaba depilando la piel. Despellejando, cayéndose. En la planta Ford lo que hacían era que cuando le echaban pintura de spray a los carros, debajo del carro había unas alcantarillas y lo que goteaba caía por debajo y era acumulado. Al final del día, todo lo que había caído era recogido en barriles y una compañía llamada O'Connor recogía los barriles y los llevaba y lo descartaba en una de las minas llamada Peters Mine. A Peters Mine le llegan hasta cambiar el nombre, le cambian el nombre al vertedero de O'Connor, porque no solo tiraban las pinturas, sino también tiraban cartones, todo lo que tenía que ver con los carros iba para allá. Todos los desechos. Descartaron por lo menos 6,000 galones de lodo de pintura a diario. La orden de Ford era que fueran en la noche,
buscaran los bosques oscuros, las quebradas, dejaran todo y se fueran sin ser vistos. Los indígenas sí los veían y escuchaban los camiones, pero se quedaban callados porque tenían miedo. Le tenían miedo a Ford. Durante el día, los adultos iban y recogían el cobre, porque ahí estaba el dinerito, y ellos eran pobres. Tenían que buscar sus sustentos. Ellos podían vender el cobre, se llevaban los radiadores y otras piezas de carro que podían costar algo, y ellos se la llevaban. Podían revender. En 1973 o 1974, no conseguí la exacta fecha en ninguna de las partes que llegué a buscar, pero hubo un fuego que quemó por 3 o 4 semanas. Estos químicos saturaron las tierras causando un fuego, dándole paso a que las toxinas viajaran por el aire, el humo era fuerte y las casas quedaron todas cubiertas en cenizas. 30 años después, en 1994, ya los adultos comienzan a ser diagnosticados con cáncer. Mann, que es el señor que entabló la demanda, él explica que de niño él jugaba a los indios y vaqueros en el bosque y con esa misma pintura que veían se la ponían en la cara. El hermano de Mann muere de un ataque al corazón. Su mamá tenía cáncer. Comienzan a sentir que ellos, todo alrededor de ellos, los odia. Le llaman los Jackson Whites por ser mezclados con holandeses. Según los comentarios vulgares, practicaban la endogamia. Eran carroñeros, ladrones de caballos. Según el documental, decían que la misma policía le decía a la gente, no vayan para allá porque esa gente le dispara a todo el mundo. Y los atacaban cuando iba a hacerle compra. Eran bien mal recibidos. Sin pensar que esas eran sus tierras. Ellos estaban ahí antes de todos. Ya fueron quitadas. Pero déjame explicarle. A ver. El área de Ringwood es un área de montañas, lleno de árboles, lagos, quebradas. Es bello, bello. Nunca he ido. Nunca has ido. Tenemos que ir un día. Está todo cuesta arriba porque es una montaña. Cuesta abajo se encuentra la reserva del pueblo de Wanacue, que también es bellísima. La reserva de Wanacue consiste de 2.310 acres de agua potable, creada por Raymond Dam, y suplen el agua potable en Nueva Jersey. Específicamente, los pueblos de Bloomfield, Clifton, Glen Ridge, Kearney, Montclair, Newark y Patterson. Es la reserva más grande haciendo su servicio desde 1920. La Comisión de Agua de New Jersey termina el que Ford pueda continuar descartando su basura y sus tóxicos químicos en el área porque quedaban muy cerca de la reserva en 1971. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Ford tiene y es el dueño de estas propiedades. ¿Qué va a hacer con ellas? Existe un programa de ayuda federal llamado How To, el cual construye hogares para los necesitados. Ford y sus asesores se les ocurre la egoísta idea de donar estas propiedades ya contaminadas al programa How To. Al donar estas propiedades no tienen que preocuparse y se dicen entre sí mismos que se minimiza su responsabilidad y se ganan también alguna deducción a los impuestos. ¡Qué cabrones! Ford sabía exactamente lo que estaba haciendo. Claro. Y existen documentos donde dicen que sí, que se ganarían su ganancia, o sea, por donar la tierra. Le donan estas propiedades al programa porque ellos sabían que el programa no iba a hacer preguntas. No iba a hacer las preguntas necesarias que se debían hacer para. Ellos lo que decían ahora, wow, nos están donando tanto. Qué tremenda generosidad. Regalado, sí. En total fueron 16 familias las que recibieron su hogar. Y ellos estaban contentos y felices ya de tener su casita propia. Ellos no se iban a preocupar por contaminación alguna. Y es que me da una rabia. A mediados de los 80, en diciembre 11 de 1980, se firma un bill llamado Superfund. Los lugares Superfund son instituidos por la Agencia de Protección del Ambiente para que en las ocasiones en las que una institución, negocio, alguna compañía o hasta la militar que haya contaminado el ambiente, las tierras, el agua o el aire y simplemente se hayan largado sin importarle un carajo el daño que le hayan hecho al ambiente o a las personas, paguen por ello. Muy bien.
A mediados de los 80, enlistan a Upper Ringwood en el programa Superfund, porque ya las personas estaban quejándose de que se estaban enfermando de lo que había ahí. El programa se encarga de ir a estas tierras, limpiarlas para que puedan ser habitables y sanas para los seres humanos. Para habitar, sí. Este programa estaba supuesto limpiar Upper Ringwood. Digamos que más o menos 900 acres de tierra, ¿verdad? Se tomaron solo un año en limpiar estas tierras. Lo que hicieron fue limpiar unas áreas y las otras áreas las taparon con piedras gigantescas. En noviembre de 1994, la Agencia de Protección Ambiental le dice a los residentes que ya todo estaba limpio, ya ellos habían sacado todo y que las tierras estaban sanas y podían ser habitadas. Colin Milligan, un niño de tan solo 9 años, es diagnosticado con Ewing sarcoma, que es un cáncer que normalmente ocurre alrededor de los huesos. Fallece un año después. Esta muerte de Colin hizo que los indígenas se enfurecieran y decidieran tomar acción. En 1994, las familias indígenas Ramapo Lenape contactaron al periódico The Record para sacar a luz lo que estaba sucediendo. Los periodistas van, conducen su propia investigación y se dan cuenta de que sí, todavía hay demasiadas cosas dejadas atrás. En enero del 2006 se entabla la demanda titulada Mann vs. Ford. La demanda no solo incluía a Wayne Mann, quien es el líder de la demanda, también incluye a más de 600 demandantes, miembros de la tribu Ramapo Lenape. En septiembre del 2006, la Agencia de Protección Ambiental se hinca a la presión de los residentes y vuelven a inscribir a Ringwood como un sitio Superfund. Ringwood es el primer lugar que ellos tienen que hacer una cosa así. Jamás había pasado antes. Tuvieron que admitir que cometieron el error. Pero yo no sé tú, amiga, y nuestros oyentes, porque a mí me hace dudar, porque si pasó aquí, ¿qué tal si pasó en otras partes también? 100%. Porque ¿quién dice que sí. hayan hecho su trabajo? Es seguro. Eran 3 minas, Cannon Mine, Peters Mine y O'Connor's Landfill, que fue la que le cambiaron el nombre. Supuestamente había un contrato en la que ahí era donde se iba a tirar la basura, pero también tiraban basura en otras partes. El por qué pasó no se sabe, pero eso causa que no se sabe exactamente dónde está concentrada la basura. Los restos peligrosos. Después del 1994, continúan encontrando lodos de pintura, pedazos enterrados ya en la tierra. Llegan a encontrar la cantidad en un solo área que era del grande de una piscina. La abogada Vicky Gilliam opina que tal vez la Agencia de Protección al Ambiente fue manipulada por Ford, que aquí lo que hubo fue incompetencia o corrupción. De igual manera, ellos no cumplieron su trabajo poniendo a todas estas personas en daño. Un riesgo, sí. En los años 80, la Agencia de Protección al Ambiente estuvo haciendo un buen trabajo limpiando las tierras y establecieron leyes y le daban multa a las personas que causaran daño. Pero cuando entró a la presidencia Ronald Reagan, puso a cargo a una mujer llamada Ann Gorsuch, que lo que hizo fue minimizar y deshacerse de agencias y les reduce el presupuesto a la agencia a 22%. Y esta fue una de esas afectadas, me imagino. Ella era la encargada de la Agencia de la Protección al Ambiente. Redujo los casos en la corte en contra de las personas que causaron contaminación. Redujo la cantidad de personas trabajando para la agencia. Relajó las restricciones del uso de sprays y pesticidas y termina siendo acusada de tratar de desmantelar la agencia. Desde ese entonces en adelante, la Agencia de Protección Ambiental se convirtió en una agencia que es absolutamente coja. Ya jamás ha podido ser la misma que era antes. Y todo esto pues ha causado que la gente sufra, todo para que las compañías lleguen a guardar su chavito, no tengan que pagar tanto y que se jodan los seres humanos. Se traduce, claro, en años después, enfermedades o quién sabe cuánto tiempo, pero van saliendo las cosas, ¿no? Y eso, las restricciones que levantaron que los permiten hacer o depositar esos
desechos donde quieran. Ujú. Después de 2004, remueven 16,000 toneladas de lodo de pintura. La compañía Ford pagó para que se limpiaran las tierras. O sea que los criminales estaban pagando por la limpieza. Me imagino el trabajo que hicieron ahí. Ni les importaba a ellos. Según la página fightcancer.org, Nueva Jersey tiene el mayor índice de cáncer en la nación. ¡Qué miedo! Cáncer del pulmón, cáncer del mama, próstata y colorectal, con la mayoría siendo cáncer del pulmón. Los abogados invierten aproximadamente de 2 a 4 millones de dólares en la investigación solamente. Van y investigan áticos, le hacen prueba de sangre a los indígenas. El que ellos vivían en un área contaminada no era suficiente razón para sostener el caso. Ellos tenían que probar científicamente que esa era la razón por la cual están enfermos. Tienen que probar que los químicos estaban ahí. En un artículo de New York Times ya se había entablado el caso, cae la economía y Ford comienza a reducir su producción en un 20%. En los papeles de la Agencia de Protección Ambiental de 1986 y 1987 no decían que los niveles de PCBs y la dioxina y metales debían ser investigados. Ellos trataron de usar eso en su defensa. Los abogados llegan a obtener declaraciones de 577 personas. En la comunidad indígena, menos del 5% de los individuos son mayores de 65 años de edad. En una comunidad saludable y normal, al menos de 15 a 20% son personas mayores de edad. Sí. Se mueren jóvenes. Imagínate. En abril de 2008, la Agencia de Protección Ambiental le dice nuevamente a la comunidad que ya todo estaba limpio. Ford pagó todo para que la limpieza se realizara y que se tardaría un año mínimo para determinar cuáles iban a ser los siguientes pasos. Bob Siegel de Edison Wetlands Association regresa al área a ver qué fue lo que hicieron. Inmediatamente encuentra lodos de pintura. No entendí eso. Pero esa ya era la 7ª vez que Ford había dicho misión cumplida y se habían ido y había tenido que regresar. Se estima que Ford retiró 25,000 toneladas de material tóxico, pero lo que queda ahí restante es todavía 3 veces más la cantidad. Imagínate, nada. Lo que hicieron, nada. En el 2009 entra la primera afroamericana administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa Jackson, la cual se compromete a limpiar estas tierras y a no olvidarse de los indígenas. Había muchas personas en contra de que fuese Lisa quien hubiese sido elegida para esa posición por la manera en que ya ella había manejado los programas ambientales en Nueva Jersey anteriormente. Ella recibió órdenes del gobernador Corzine, las cuales eran no gastar dinero y que no hiciera nada que le afectara a la industria y a los negocios, y ella siguió esas órdenes. Ella aquí iba a tener que enfrentarse a Ford, a los políticos, y comprobar que a ella sí le importaba la comunidad. En enero del 2008, la firma de abogados Cochran cierra sus puertas en Jackson, Mississippi. Y el resultado de esto es que la abogada encargada del caso Mann vs. Ford, Vicki Gilliam, ella no iba a estar más a cargo del caso, y el equipo solo volvería a reunirse si el caso llegaba hasta los tribunales. En septiembre del 2008, habían pasado 2 años desde que se había entablado la demanda. Los abogados que quedan en el caso se presentan a la corte para ver el manejo del caso. Como eran tantos demandantes, tenían que ver cómo iban a hacer. Habían 600 demandantes y se iba a tardar por lo menos hasta el 2010 para llegar a una conclusión. En septiembre 29 del 2008, comienzan a bajar las ganancias promedios reportadas por Ford. Bajan a un 4.5%. Una semana después, en octubre 6, bajan a 1.99%. Baja la economía y Chrysler, otra compañía automotriz, se declara en bancarrota. Aquí ya Ford comienza a publicar en los periódicos la posibilidad de que ellos también tuviesen que irse a la bancarrota. En las pruebas de sangre que le habían hecho a los indígenas, no logran encontrar niveles consistentes de dioxina. Sí había, pero no era consistente por las personas. Además, en los áticos no estaban los niveles igual, pero ya han pasado muchos años. La dioxina se ha disminuido. Disipado, exactamente. Okay.
y pues ya no iba a ser la misma. Mm. Pero ellos llevan todos esos años viviendo ahí, respirando eso todo el tiempo. Para mí, estos químicos son los causantes de que estas personas estén enfermas. Porque de qué otra Totalmente. manera uno justifica que una comunidad en su totalidad esté enferma si no es por algún problema el ambiente o el agua. Totalmente, es que hace todo el sentido de que esa es la Ujú. causa de... Tú ves los números, ¿no? Los números de gente enferma. Para el sistema juicioso esto tiene que ser todo comprobado científicamente para que puedan seguir adelante. Claro. En septiembre del 2009, Ford les hace la oferta de llegar a un acuerdo extrajudicial. Los indígenas aceptan la oferta porque ellos tenían miedo de que Ford se fuese a ir a la bancarrota también. Ford ofrece pagarle $11 millones y el pueblo de Ringwood se ofrece a pagarle 1.5 millones, los cuales iban a ser divididos entre 600 o más residentes. Todos son obligados a firmar un acuerdo que no iban a hablar del caso y la cantidad de cada cual iba a recibir no iban a decir nada y las cantidades variaban porque fueron todos divididos en diferentes categorías. O sea, si tú estás más enferma que yo, a ti te dan más paga un poquito dinero. más. Ajá. Sí. Después que los abogados cobraran lo suyo, los residentes afectados recibirían de $4,000 a $35,000, pero la mayoría recibiría menos de $8,000. Parte del acuerdo fue que Ford no admitiría culpabilidad alguna. Estaba limpiándose las manos así. Ford alega que el descartar la basura en Ringwood en ese tiempo era legal y que las demás personas que utilizaban el área para tirar basura comparten responsabilidad con la contaminación. Un ratito después, no sé por qué no lo escribí, Ford reportó las ganancias más altas del año. Fueron $11 billones en el mismo año. Y esta, mi gente, es la historia del caso de Mann versus Ford. Una historia en la que lamentablemente los indígenas continúan sufriendo día a día porque ellos continúan viviendo en ese lugar. Y nosotros nos preguntamos por qué siguen viviendo ahí. Sí. Pero a mí sí me dicen, Magali, ¿tú te tienes que mudar de aquí ahora mismo? ¿Para dónde carajo me voy a ir? ¿Dónde vas? Y esta historia, a mí yo siento que me ha temblado la voz porque me da tanto coraje. Sí, porque esta gente son mis pacientes. Ya están bien enfermos. Todos están enfermos. Todos. Jóvenes. Te toca ser testigo de eso. Y cuando yo escuché esta historia, cuando yo comencé a trabajar ahí arriba, a mí me tocó mucho esta historia. Porque ellos son indígenas. Los verdaderos dueños de Exactamente. la tierra. Eso fueron lo que los holandeses vinieron y atacaron y se quedaron y empezaron a tener hijos con las mujeres y salieron ellos. Pero ellos son indígenas como quiera. Sí. Y todos son seres humanos. Mira lo que dijiste, cuánta plata en un solo año lo que dieron ellos fue migajas. Ajá. Ese acuerdo fue migajas para esa pobre gente. Y si porque claro, tomando en cuenta, perdón que te interrumpa, de que el dinero no es que los va... No los va a curar. No los va a curar, pero al menos un reconocimiento, ¿no? De algo, lo mínimo. Uh-huh. Es un documental que todos deben de ver. Se llama Mann versus Ford. M-A-N-N versus Ford. La compañía de carros que muchos manejamos. Sí. Yo ahora mismo tengo dos Ford aquí. Vamos a ir a quemarlos. Bueno. Tampoco que porque ya qué daño le va a hacer a ellos. Ya eso está pago. Sí, no. Pero... No, qué horrible, qué triste. Muy triste. Da coraje, es la impotencia. Siempre el grande aplastando a los que están abajo. La manipulación que tuvieron que haber hecho. Total. Tenían a todo el mundo como una marioneta tendido de sus manos. Triste. Uh-huh. Bueno, a ver. Ellos viven allá en un área en la montaña solos. Y a mí lo más impresionante es que el área es bellísima, así tiene que ser. Es bellísima y más abajo está la reserva de agua. Tú me dices a mí que esa agua, esos contaminantes no están yéndose a esa agua, sí. Porque el día que vayamos vas a ver cómo se ve. Wow.
Y bueno, mi gente, hasta aquí llegó nuestro episodio de hoy. Ay, esperemos que que le hayan gustado las historias. Denos su opinión. Suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio, por favor. Síganos en redes sociales, dennos amor. Sí, que como que no estamos recibiendo mucho amor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí. ¿Ah? Denos amor. Recuerden, con cariño, estamos empezando, pero muy contentas de poder tener este espacio para compartir con ustedes y, bueno, conocerlos, ¿no? Lo que se pueda. Tenemos muchas más historias para por venir. ustedes. No todas tienen que ser de asesinato, porque para mí lo que hizo Ford aquí es totalmente un crimen. Sí. No es muerte directa, pero incluye muerte también. Sí, sí. Aquí vamos a ver muchas historias diferentes. Así mismo es. Bueno, nos vemos. Nos despedimos. Somos Amigas en sangre. Cuídense. Chao, chao. Bye.